injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho con 3 es miércoles y es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Hoy, Marco, justamente traigo un tema un poco controversial por los últimos días. Hoy quiero abordar el tema de los toros, de la tauromaquia, los animales y sus derechos. Simplemente desde este espacio siempre he defendido y se han defendido las diversas libertades. Quiero comenzar con una frase de Christiane Amanpour que dice: hay situaciones donde una no puede ser neutral porque te conviertes en cómplice. La objetividad no significa tratar igual a las partes, sino otorgarles a cada una de ellas el derecho a ser escuchadas. Hoy, abordando justamente animales y derechos, vamos a hablar un poquito de justamente en qué momento pues empiezan a comenzar estos temas de protección animal. Datan desde 1980, que empiezan a haber grupos que empiezan a movilizarse por los derechos de los animales. Y es en el 2015 donde se prohíbe, por ejemplo, el uso de animales silvestres en circos. Es en el 2017 donde se tipifica como delito federal las peleas de perros. Es en el 2018 donde se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos e incluso en terapias. Entonces pensemos 2015, 2017, 2018. Entonces, si estamos hablando siempre en este espacio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que data desde el 2011, pues yo creo que del 2011 para acá han 13 años. Hay gente que todavía le dice a los derechos humanos garantías individuales. Y eso es más antiguo que bailar el minuet con armadura, ¿no? Pero justamente hoy hay que cuestionarnos si es posible sostener los argumentos de mantener un espectáculo como la tauromaquia, donde pues obviamente están involucrados derechos económicos, derechos sociales, culturales y ambientales, porque los derechos relacionados, todos estos argumentos que tienen que ver con las corridas de toros, es el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la cultura y a la protección de la vida. ¿Qué pasa con los animales y su protección jurídica? Bueno, hay que hacer una acotación precisa. Aunque los animales no son titulares de derechos, sí está contemplado en la legislación que se debe de tutelar su bienestar. Y entonces justamente la tendencia legislativa y la jurisprudencia está dirigida a la descosificación del animal y va dirigida a la protección de su vida. Y entonces, por ejemplo, en el 2016, el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito conoció un amparo en revisión con motivo de una orden emitida por una autoridad sanitaria donde justamente pretendían sacrificar una yegua porque había contraído un virus. Y entonces esta sala resuelve que es tanto la obligación de las autoridades como de los ciudadanos del Estado mexicano a no causar a los animales torturas o dolor y a no vulnerarlos por razones recreativas, económicas y deportivas. Y entonces se publica esta tesis aislada en la que se reconoce la protección de la vida que debe de hacerse extensiva a los animales, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, por ahí del 2018, se modifica la palabra animales por seres sintientes y se señala el trato digno que deben de recibir. Esto lo pueden encontrar en el artículo 13, inciso B, de la Constitución de la Ciudad de México. Pero justamente en esta Constitución, en el 2020,
El artículo 18 dispone que es la obligación de las autoridades de garantizar la protección y bienestar animal, así como un trato digno, respetuoso, fomentar la cultura del cuidado y tutela responsable, así como también diseñar estrategias que atiendan el abandono. Y es que estuve leyendo a diversas autoras que justamente traen este tema, que son como Mariana Ruiz, por ejemplo, y ella también señala que existe este amparo en revisión, que aquí sí paren orejitas, porque todo surge por el tema de la pelea de gallos. Este amparo en revisión es el 168 del 2018, donde la primera sala resuelve, ojo, no todas las tradiciones culturales están protegidas por la Constitución, porque sí, hay ciertas prácticas que están insertas en las tradiciones que vulneran la dignidad humana, que pueden llegar a ser discriminatorias e incluso pueden llegar a ejercer violencia de género. Entonces, ¿qué dice la primera sala? La primera sala comparte. La cultura no es admirable por ser tradicional, sino porque es portadora de valores y de derechos que sean compatibles con la dignidad humana, el respeto mutuo con seres humanos y con el que todos debemos a la naturaleza, por lo que cualquier práctica que suponga un maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada de manera definitiva por la Constitución, porque aquí entonces se señalan dos cuestiones importantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala dos cuestiones importantes y lo repito, esto iba en cuanto a las peleas de gallos. No todas las tradiciones están protegidas por la Constitución y las prácticas que suponen un maltrato animal innecesario tampoco están protegidas por la Constitución, pero esto que iba dirigida a la pelea de gallos también se aplica hoy a las corridas de toros. Y entonces, si nos vamos al derecho internacional, este contempla un concepto un poco más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano, donde obviamente está incluido el derecho a la protección a la vida y al bienestar animal, donde se concibe a los animales como seres vivos individuales, capaces de experimentar miedo, sufrimiento y dolor, y entonces su protección y su conservación va enfocada a que no se les debe de causar dolor, sufrimiento, daño, sin que exista un motivo justificado. Por ejemplo, cuando los tienen que poner a dormir, por lo que su muerte debe de ser rápida, sin dolor, sin estrés, solo si existe sufrimiento o agonía. Y entonces, por ejemplo, si nosotros nos pensamos, vámonos del otro lado, porque también voy a abordar el otro lado de la tauromaquia, ¿no? Pero, ¿qué reglas, qué leyes regulan las corridas de toros? Bueno, están sustentadas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en Ciudad de México, el Reglamento Taurino para el Distrito Federal, donde justamente está previsto que funcionarios participen en esos espectáculos, así como el jefe de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Estas leyes que se crearon hace décadas por personas que tal vez disfrutaban estos eventos, tienen que ser hoy, en la actualidad, 2024, donde hablamos de una progresividad de los derechos humanos, donde de verdad nos cuestionamos si se puede sustentar este tipo de espectáculos, de prácticas, donde hay un sufrimiento hacia el animal, donde se celebra la barbarie. Pues tendríamos que revisarles a la luz de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la jurisprudencia, de los diversos tratados internacionales, de la Ley General de Vida Silvestre y, bueno, todos los tratados internacionales que tengan que ver con el medio ambiente, así como sus criterios jurisprudenciales que han emitido los diversos tribunales. ¿Por qué? Porque hablábamos de la progresividad de los derechos humanos, que es que justamente no pueden ser estáticos, siempre tienen que estar en contacto con la actualidad, tienen que estar avanzando, tiene que haber un progreso. Y entonces hoy en día, pues la progresividad de los derechos humanos en cuanto a un medio ambiente sano implica no solo la protección de los ecosistemas, sino de esta responsabilidad social que tenemos los humanos, los seres humanos, donde interactuamos con los diversos seres sintientes, con los animales, en cómo nos relacionamos con estos seres sintientes y obviamente pues recordarles que estas normas que permitían estos espectáculos pues ya datan de hace varios años, de varias décadas.
cuestionarnos entonces si hoy en día puede ser todavía sostenible con argumentos actuales el mantener este tipo de prácticas desde estos micrófonos. No satanizo, no condeno, simplemente les vengo a traer la ley, lo que señala. No estoy emitiendo ninguna opinión personal. Hay gente que condena la tauromaquia y aún así se come sus taquitos de carne. Entonces, aquí simplemente les vengo a traer data legal y ya, pues, como siempre digo, ¿no? Aquí celebramos y siempre vamos a fomentar que se ejerzan las debidas libertades, pero mientras ustedes estén informadas e informados, en mi próxima entrega abordaré el otro lado de la tauromaquia, todo lo que sostiene esa industria y por qué sigue vigente. Entonces, a ambos lados les voy a dar, pues obviamente que la oportunidad de que usted, que me está mirando y escuchando, se informe y con base en esta información usted genere su propio criterio. Entonces, con eso me despido, Marco. Y que sea la audiencia la que se forme su propio criterio. Claro, justamente así, Isabel. Justamente informados, Marco. Por supuesto, que esa es la finalidad. Claro. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.